Bueno, pues vamos a continuar con la primera pregunta del tema de la dictadura franquista, que como recordáis era evolución política e institucional del franquismo. En este vídeo vamos a ver los apoyos del régimen, que será bueno pues bastante más corto y bastante menos duración que el primero, que se hablaba sobre las características. Bueno, pues si nos vamos a qué apoyo, es decir, qué elementos sustentaba o en los cuales se sustentaba el régimen, pues de nuevo tenemos que citar al ejército. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones la importancia del ejército en la sociedad contemporánea española y en particular en la época de Franco. Entonces, bueno, aquí vemos la composición de uno de los gobiernos de Franco. Entonces, como podéis ver, pues hay diferentes miembros del ejército de, que forman parte del gobierno. Fue una constante a lo largo de toda la dictadura. El ejército estuvo siempre apoyando al dictador. El dictador se apoyó siempre en el ejército. El ejército fue el que le permitió el acceso al poder tras el golpe de Estado, y hasta el final de la dictadura así será. Es verdad que al final aparecen algunos elementos dentro del ejército de oposición al régimen, de unos ciertos deseos de apertura, como los militares que se integraron en la OMD, pero vamos, en líneas generales el ejército fue siempre un elemento fundamental para el régimen. Por supuesto, otro de los pilares del régimen es la Falange. Ya hemos comentado cómo Franco se apropia de la Falange y de José Antonio, y también de los carlistas, para crear su propio partido. Sin duda alguna, digamos que los valores de la Falange, muy próximos al fascismo, estuvieron presentes en toda la dictadura, pero especialmente en los primeros años, durante la Guerra Civil y durante los años 40, puesto que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y los países fascistas, Alemania, Italia, son derrotados, pues digamos que la presencia de esa vinculación tan visible al fascismo como que resulta algo incómoda. Entonces pierde un poco de presencia, pero no obstante, como digo, los valores de la Falange siempre estuvieron ahí. Un tercer pilar del régimen pues fue la Iglesia. También lo hemos comentado suficientemente, como la Iglesia pues desde el primer momento apoyó la dictadura, la importancia de la firma del Concordato a principios de los 50 en los momentos de aislamiento internacional. Bueno, pues Franco siempre apoyó a la Iglesia. No solo se mantuvieron, digamos, los privilegios que tradicionalmente había tenido, sino que incluso se incrementaron, y obviamente pues la Iglesia, en justa correspondencia, pues apoyó al dictador. En los años, digamos, desde finales de los años 50, los años 60, va a ser muy notable la presencia de ministros del Opus Dei en el gobierno, protagonistas de ese giro económico que se producirá en la España de los años 60. En cuanto a los apoyos sociales, pues sin duda alguna el régimen contó con el apoyo decidido de las élites económicas desde el primer momento, élites económicas, industriales, y por supuesto de los grandes propietarios de tierra, los grandes terratenientes, que se vieron favorecidos por la devolución de tierras que se produce tras el golpe de Estado y tras el acceso al poder del general Franco. También contó en estos primeros momentos con el apoyo de los pequeños propietarios y medianos propietarios agrarios, que bueno, pues que vieron también en la dictadura pues un elemento de una cierta pacificación
después de un periodo tan agitado como había supuesto la Segunda República, y obviamente otras clases, jornaleros, otras clases, las clases medias, las clases medias urbanas muy escasas en los inicios del régimen, más numerosas evidentemente a partir de los años 60, pues en principio mantuvieron un cierto digamos apoliticismo, ¿no? Un cierto de separación de las cuestiones políticas. La dictadura obviamente no facilitaba precisamente la participación política, y bueno, las clases más populares, trabajadores, etcétera, pues tras la represión tan fuerte que se produjo en los años 40, pues intentarán buscar diferentes cauces y canales de oposición, pero todo ello pues con notables dificultades. Bueno, pues hasta aquí sería la, esta segunda parte que hemos comentado. Decir que de alguna manera toda esa amalgama de sectores que apoyaron al régimen, y en los cuales el régimen se apoyó, es lo que se denominará el movimiento nacional.